Bienvenidos al apasionante mundo de la inmunología. En el capítulo de hoy vamos a ver a las principales enfermedades atópicas. Y vamos a empezar hablando por las alergias. Las alergias son una respuesta inmunitaria nociva de tipo inflamatorio y mediada por inmunoglobulina C, que puede ser desencadenado por un antígeno, una sustancia extraña al cuerpo humano, previamente sensibilizado. Es decir, nosotros hemos entrado en contacto previamente con este antígeno para que nuestro organismo forme anticuerpos. Una vez que nuestro organismo forma anticuerpos, cada vez que entremos en contacto con esta sustancia, vamos a desencadenar síntomas. Y es una respuesta cualitativamente diferente, es decir, no importa la cantidad de medicamento o de sustancia extraña a la cual hemos sido expuestos, igual vamos a producir una respuesta inmunológica. Las alergias se clasifican según su evolución en alergias inmediatas y alergias tardías. ¿Y qué debemos hacer ante un proceso alérgico? Vamos a empezar hablando por las alergias inmediatas. Las alergias inmediatas son síndromes clínicos graves, súbitos y adversos, fatales si no se diagnostican y tratan urgentemente. Son también llamados shock anafilácticos porque existe una disminución de la presión arterial y va a producir una hipoperfusión a nivel de todo el sistema cardiovascular. Y el paciente puede llegar a fallecer. Se caracteriza por diferentes síntomas. Por ejemplo, a nivel de la piel, me puede producir aumento de volumen en la región del cuello, prurito, urticaria, edema, como podemos ver en la imagen, hinchazón de la lengua, incapacidad de tragar, rápida hinchación de los tejidos de la lengua. A nivel respiratorio me va a producir a nivel de la nariz prurito, congestión, rinorrea, estornudos. A nivel de la laringe me puede producir sensación de opresión, disfonía, broncoconstricción, se pueden cerrar los bronquios y el paciente no va a poder respirar. A nivel del tracto gastrointestinal me puede producir disfagia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor tipo cólico, diarreas. A nivel del sistema nervioso central me puede producir decaimiento del sistema nervioso central, ansiedad, cefalea, mareos, confusión, inclusive nos puede llevar a una irritación de las meninges. A nivel de otros órganos, por ejemplo, me pueden producir sabor metálico desagradable, contracciones uterinas en mujeres postpubertales. Entonces vean, ¿y por qué? Porque los receptores de histamina se encuentran en todo el organismo. Cuando se produce un proceso alérgico, se libera mediadores químicos y uno de los más importantes es la histamina. Este mediador químico va a actuar con sus receptores. Existen 4 tipos de receptores. Los que están más relacionados a los síntomas de alergia son los receptores H1. Los receptores H2 estimulan la secreción gástrica, estimulan la protección de la secreción gástrica, la función gástrica. Los H3 y H4 sobre todo se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Pero todos se activan. Es por eso que un proceso alérgico puede afectar a todos los órganos del cuerpo humano. ¿Y qué debemos hacer? Tenemos que inmediatamente tratar a los síntomas. Existen 3 tipos de tratamiento, como vamos a ver después. El tratamiento etiológico, el tratamiento sintomático y el tratamiento supresivo, pero eso lo vamos a ver en la parte práctica más adelante. Las alergias tardías se caracterizan por erupciones en la piel como ronchas, urticaria, picazón en la piel, en los ojos, erupciones cutáneas, cólicos o dolores abdominales, diarrea, dificultad respiratoria con sibilancias, voz ronca, mareos, confusión. Nos puede producir este tipo de erupciones de forma tardía. Una alergia tardía se puede presentar después de las 2 o 4 horas de la exposición hasta las 24 horas. Y se caracteriza precisamente por estas
molestias que pueden ir acompañadas, por ejemplo, de conjuntivitis, de rinitis. Este tipo de erupciones es muy común en las alergias crónicas. El asma. Existen organizaciones a nivel mundial que me dan ciertos parámetros de clasificación del asma. Por ejemplo, según la GINA, que es la Global Initiative for Asthma, que en español significa la Iniciativa Global para el Manejo de Asma, es una de las sociedades que define al asma como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, caracterizado por episodios recurrentes de sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos. Para su diagnóstico, para su clasificación, vamos a utilizar el control. Vamos a tener asma controlado, asma parcialmente controlado y asma no controlado. ¿Qué parámetros utilizamos para clasificar al paciente? 5 parámetros. Primero tenemos que hacer estas preguntas al paciente que en las últimas 4 semanas ha tenido alguna de estas alteraciones. Por ejemplo, si ha tenido síntomas diurnos, síntomas nocturnos, si ha necesitado utilizar medicación de rescate, si ha tenido alguna dificultad en la realización de actividades físicas, o si ha tenido o si se ha realizado algún tipo de examen de función respiratoria. Si el paciente tiene 1 o 2 alteraciones, menos de 2 veces a la semana, es un paciente controlado. Si el paciente tiene 2 o más alteraciones, más de 2 veces a la semana, es un paciente parcialmente controlado. Pero si el paciente tiene todas estas alteraciones más de 2 veces a la semana, es un paciente que tienen asma no controlado, donde falta el control de todos los parámetros que ya les he mencionado. Es así que clasificamos a los pacientes con asma. Y estos pueden desencadenar asma por diferentes factores. Una infección viral puede desencadenar una exposición a alguna sustancia antígena, como por ejemplo el pelo de los animales, los ácaros, el humo del cigarrillo, alimentos conservados o por ejemplo sustancias de la naturaleza pueden desencadenar a un paciente una crisis de asma. Y se va a producir una inflamación crónica que va a aumentar el volumen de la mucosa bronquial, la mucosa alveolar. Y este aumento de volumen, esta irritación constante va a aumentar la secreción de moco, con lo cual va a disminuir la capacidad pulmonar de poder inspirar aire. Y es por eso que el paciente tiene esa dificultad respiratoria, esta crisis de asma. Clínica. El paciente se va a presentar con insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, tos seca, presión en el pecho, respiración sibilante, tos nocturna, tos con o sin producción de esputo, tiraje intercostal, paciente con el objetivo de aumentar la capacidad de oxígeno en los pulmones, va a contraer los músculos accesorios, como por ejemplo los músculos intercostales. A eso nosotros llamamos tiraje intercostal. Disneas que va a empeorar con el ejercicio, el paciente no va a poder realizar las actividades cotidianas. Síbilos y sibilancias cuando respira, que es ese sonido que se produce cuando el aire pasa por los bronquios que se encuentran parcialmente ocluidos. Dolor y rigidez en el pecho y dificultad para dormir. Cada vez que el paciente se echa, va a tener un acúmulo de este moco, de esta inflamación en las vías respiratorias. Eso va a hacer que el paciente respire, que el paciente necesite estar en un ángulo de 45 grados para adelante, a 90 grados, en algunos casos. Y aquí tenemos, por ejemplo, una vía aérea pérvia y una vía aérea impervia, es cerrada, abierta y cerrada. ¿Cómo diagnosticamos a los pacientes con asma?
Primero tenemos que hacer una buena exploración física, una buena historia clínica. Podemos solicitar algunas pruebas de control, pruebas respiratorias como una espirometría, como la prueba de flujo expiratorio máximo, pero es a partir de los 5 años. El diagnóstico hasta los 5 años es básicamente clínico. Los exámenes complementarios de función respiratoria se dan a partir de los 5 años. También tenemos otras pruebas como por ejemplo la prueba de provocación con metacolina, que es un medicamento en la cual si nosotros administramos se va a cerrar las vías aéreas. Pruebas por imagen, podemos solicitar una radiografía de tórax, pruebas alérgicas o pruebas de eosinófilos en esputo también nos puede ayudar en poder realizar el diagnóstico. Ahí en la imagen vamos a ver una persona con un espirómetro, que es como ese tubo que tiene que soplar fuerte el paciente y va a medir la capacidad de fuerza de los pulmones para poder funcionar. Rinitis. La rinitis es la inflamación de las fosas nasales. En realidad es una rinopatía crónica de repeticiones y esas repeticiones generalmente son sazonales, están muy relacionados con los cambios de estación. Se van a clasificar en dos grandes: las rinitis estacionarias o sazonales, que persisten por más de 4 semanas, pero son restrictas a épocas del año, y las rinitis perennes, que son crónicas con síntomas persistentes con duración más de 4 semanas. Ahí en la imagen vamos a ver cómo están las fosas nasales inflamadas, congestionadas, llenas de moco, se produce una inflamación, y como está muy cerca el conducto lágrimo-nasal, también puede haber una afección a nivel de la conjuntivitis. De hecho, es muy común encontrar pacientes con rinoconjuntivitis. ¿Cómo se diagnostica la rinitis? Tenemos que hacer una buena historia clínica, ver el antecedente de algún tipo de atopías a nivel de la familia. Tenemos que analizar la exposición a ciertos alérgenos, ya observar muy bien las fosas nasales, rhinoscopía, oroscopía, nasofibroscopía, y podemos hacer exámenes complementarios, como por ejemplo laboratorios para la evaluación de las alergias, como pruebas cutáneas. Es importante saber a qué tipo de sustancia externa o antígeno está reaccionando el paciente. Podemos buscar eosinófilos. Recordemos que los eosinófilos tienen gránulos de histamina y son ellos que liberan histamina. Entonces podemos encontrar eosinófilos a nivel de la mucosa nasal. Sacamos una muestra de la mucosa nasal y analizamos si encontramos eosinófilos. También tenemos pruebas de radioalergosorbentes de RAS. Este es el examen de sangre. Mide los niveles de anticuerpos o de inmunoglobulinas E que se encuentran en los pacientes con rinitis. Esta es la prueba de radioalergosorbentes. O dosaje de suero de inmunoglobulina E. Solicitamos sangre periférica del paciente y vemos la cantidad de inmunoglobulina E que tiene el paciente. Son algunas de las pruebas inmunológicas que podemos solicitar, no solo para diagnosticar la rinitis, sino también las otras enfermedades atópicas. Las conjuntivitis. Las más frecuentes son las rinoconjuntivitis alérgicas estacionales o también llamadas fiebre de Ley. Es una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina C. Clínicamente me va a presentar lagrimeo bilateral. Es importante el que sea bilateral, porque eso indica que es de origen alérgico. Si fuera unilateral, ahí tendríamos que pensar en otro agente que me esté causando la conjuntivitis, como por ejemplo una infección viral o una infección bacteriana. Pero si es bilateral, lo más probable es que sea por un proceso alérgico. Y va a tener lagrimeo bilateral, prurito, ardor bilateral, enrojecimiento, eritema bilateral en la conjuntiva.
congestión nasal, secreciones, sensibilidad a la luz, visión borrosa y no es contagioso. Ahí tenemos otro paciente con una conjuntivitis. Dermatitis, que son inflamaciones de la piel y que me pueden producir erupciones en la piel, me va a producir escozor, prurito, pápulas, ronchas en la piel. Son inflamaciones crónicas asociadas claramente a un contenido familiar y generalmente se da en algunas superficies, por ejemplo en flexuras. Las dermatitis atópicas suelen ser parte de la tríada atópica. La tríada atópica está formada por dermatitis atópica, rinitis atópica y asma. Son enfermedades muy relacionadas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario está en todo el cuerpo humano. Cuando se reacciona en una parte, también puede reaccionar en otra parte. Aquí vamos a ver en la imagen estas erupciones papiloformes, eritematosas, que pueden cursar con infecciones sobreagregadas. Cuando nosotros rascamos o producimos, hay muchas cosas y producimos una lesión tanto rascar, los microorganismos que viven en la piel pueden ingresar y causarnos infecciones. Aquí tenemos una piel normal y aquí tenemos una piel con dermatitis. Vean las células de defensa liberando mediadores químicos que van a producir vasodilatación, aumento de volumen, escozor, prurito. Y aquí están las regiones donde existe flexura, que es donde más se encuentran las dermatitis.